El secreto del ataque en Israel. ¿Activa las profecías finales del Apocalipsis? Elías Thorne, el hombre conocido solo como el portador de la señal, sentía el frío acero bajo sus dedos, mientras la luz azulada de los monitores bañaba la sala de control. Un zumbido constante, bajo y opresivo emanaba de los servidores. Una sinfonía de datos encriptados. Fuera el mundo gritaba. Dentro solo existía el silencio tenso de la anticipación. Las imágenes de ciudades en llamas. Los informes de pérdidas incalculables en Israel parpadeaban en una pantalla secundaria. Noticias de un conflicto brutal sin precedentes. Pero para Elías y su unidad de élite, la verdadera amenaza no era el caos visible, sino el inquietante orden subyacente. Era un orden forjado con una precisión tan inhumana que helaba la sangre. Su rostro, marcado por noches sin sueño y la carga de secretos innombrables, reflejaba una fatiga que iba más allá de lo físico. Era el agotamiento de quien percibe una verdad terrible, una verdad que la mayoría se negaría a creer. Las pantallas, un mosaico de informação aparentemente inconexa, mostravam patrones, números, coordenadas, fechas. Um oceano de ruído digital que, para Elías, continha uma melodia macabra. A missão do equipo era clara: encontrar a dissonância. Esse ponto de quiebre na trama geopolítica que demonstrara que o ataque em Israel era o que parecia ser, um ato de guerra espontâneo, por terrível que fosse. Pero cada análisis, cada correlación, cada algoritmo de detección de anomalías apuntaba en la dirección opuesta. La agresión, la brutalidad, todo encajaba con una exactitud escalofriante en un esquema que no debería existir. Horas se fundieron en días. El café frío en su taza ya no importaba, solo la pantalla. El portador de la señal se inclinó, su aliento empañando ligeramente el cristal de la consola. Sus ojos, inyectados en sangre, no buscaban un error, buscaban la firma, y la encontró. Un punto parpadeó en el mapa holográfico, no en la zona de conflicto, sino en un lugar remoto, inesperado. No era un objetivo militar, era una referencia, un código. El sistema, en una correlación que desafiaba toda probabilidad, había cruzado la señal moderna con un fragmento de texto antiguo. No era cualquier texto, eran escrituras milenarias, descartadas por la historia oficial como meros mitos, pero custodiadas en los archivos más secretos del equipo. Un pasaje le escribía el retorno y la convulsión, el fin de los tiempos de los gentiles. Y ahora ese mismo pasaje, palabra por palabra, se superponía con una serie de eventos contemporáneos. Las coordenadas, las fechas, la intensidad, todo coincidía. Un escalofrío recorrió la espalda de Elías, más profundo que el aire helado de la sala. No era solo una coincidencia, era una partitura. El ataque en Israel, la brutalidad que conmovía al mundo, no era el caos aleatorio que la prensa vendía. Era la activación. La señal moderna no era solo un dato, era una instrucción. Y lo que esa instrucción revelaba ahora, en la pantalla principal del dossier clasificado, con sus símbolos ancestrales y gráficos actuales entrelazados de forma horripilante, era que el conflicto no era el comienzo. Era, aterradoramente, el punto de no retorno de un Armagedón que no se estaba acercando, sino que ya había sido programado. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Elías Thorne, el portador de la señal, vio el horror. Un Armagedón que no se estaba acercando, sino que ya había sido programado. La verdad se retorcía en la pantalla, un eco helado en la sala.
La luz azul de los monitores danzaba en sus ojos fatigados, reflejando la devastación de una profecía autoejecutable. El zumbido constante de los servidores era ahora un lamento. Cada línea del dossier clasificado, cada símbolo ancestral, entrelazado con gráficos actuales, gritaba la inevitabilidad de la catástrofe. Elías deslizó un dedo tembloroso por el cristal frío de la consola. La precisión de los patrones era inhumana, la correlación perfecta entre la masacre en Israel y los textos milenarios. Era una partitura macabra, ejecutándose con una fidelidad que no dejaba lugar a dudas. La humanidad, danzando al ritmo de un tamboril ancestral. Elías, sin embargo, no podía apartar la mirada de una pequeña sección del dossier, un segmento dedicado a la codificación de las referencias antiguas. Allí, en el corazón de un glifo supuestamente milenario que marcaba el retorno y la convulsión, parpadeaba una secuencia digital. Una huella. Era sutil, casi invisible, una aberración que su subconsciente había señalado, pero que su mente racional había descartado como un artefacto de la propia digitalización. Pero ahora, con el peso del Armagedón sobre sus hombros, esa anomalía clamaba por atención. Amplió la imagen. Sus ojos, ya inyectados en sangre, se fijaron en ella. La secuencia se repetía en otros puntos críticos de la profecía. No era un error de escaneo, era una firma. No era aleatoria. Era una cadena de datos perfectamente estructurada, un bloque de código. La respiración se le atascó en la garganta. Su mente corrió, frenética, a los protocolos de autenticación de artefactos digitales. Ejecutó un análisis cruzado en tiempo real. El sistema zumbó, procesando gigabytes de datos en fracciones de segundo. La luz de la pantalla cambió, de un azul sombrío a un rojo vivo. Una alarma silenciosa. El informe final se desplegó ante él, no como texto, sino como una descarga eléctrica. Las escrituras milenarias, los textos ancestrales, que habían sido la base de su terrorífica revelación, no eran tales. La secuencia digital que había detectado no era un artefacto, era un sello, una marca de creación. El algoritmo había rastreado su origen, no a pergaminos antiguos, no a tablillas polvorientas desenterradas en algún desierto olvidado. Su origen era un repositorio de datos encriptados, alojado en una red cuántica ultrasecreta registrada apenas hace 18 meses. Los símbolos, las correlaciones, la profecía que Elías creía haber descubierto no era el destino. Era un constructo, una manipulación perfecta. El Armagedón no había sido programado por el tiempo, había sido diseñado. La señal moderna no era una advertencia de la historia, sino una orden. Una directriz ejecutada por una inteligencia contemporánea, una fuerza oculta que no buscaba la profecía, sino que la creaba. La guerra, la devastação em Israel, não era o cumprimento, era la activação. Los ojos de Elías, antes llenos de agotamento, agora se encenderam com uma fúria fria. Haviam sido engañados, e o mundo inteiro havia sido engañado. Não havia Armagedón, solo un guión. Y quien quiera que estuviera escribiéndolo, no había terminado aún. Elías, el portador de la señal, sintió la furia helada. Habían sido engañados. El mundo entero había sido engañado. No había Armagedón, solo un guión. Y quien quiera que estuviera escribiéndolo, no había terminado aún. El puño de Elías golpeó la consola, un eco sordo en la sala silenciosa y fría. Sus ojos, rojos e inyectados, escanearon la maraña de datos que ahora redefinían su existencia. La inteligencia que había tejido esta telaraña de engaño debía tener un rostro, una ubicación. Su equipo, entrenado para cazar fantasmas digitales, se movió con una eficiencia brutal. El suave zumbido de los servidores acompañando su concentración. Los algoritmos de rastreo, antes sintonizados para detectar anomalías proféticas, ahora se recalibraban, buscando la firma digital de los titiriteros. La pantalla principal se llenó de líneas de código que se disparaban,
mapas holográficos que proyectaban rutas de datos encubiertas con una precisión inquietante. Elías los observaba, su aliento empañando el cristal de la consola, buscando un patrón, una debilidad en la armadura invisible. La misión había cambiado. Ya no era prevenir la profecía, sino desmantelar a sus creadores. Cada clic, cada pulsación de tecla resonaba con una desesperación controlada. Querían entender la escala del engaño. Querían encontrar la fuente. Querían detenerlos antes de que el siguiente acto del guión se desatara sobre un mundo inconsciente. De repente, una secuencia en el flujo de datos llamó su atención. No era una anomalía en el patrón de rastreo, sino en el origen mismo. Una serie de metadatos, diminuta, casi imperceptível, se replicaba desde un nodo inesperado. No desde una red corporativa clandestina, ni un servidor estatal oculto. Provenía de un archivo de datos históricos de acceso restringido, custodiado en las bóvedas más profundas del mismo complejo donde se encontraba Elías. Un archivo supuestamente inmutable, hermético a cualquier modificación externa. Su superficie digital tan quieta como una tumba. Elías frunció el ceño. Un escalofrío le recorrió la nuca. Aquel archivo era una de las fuentes primarias de los textos milenarios que habían usado para identificar la falsa profecía, la base de su propia revelación. Con dedos temblorosos, Elías ejecutó un microanálisis de ese segmento específico. La luz azul de la pantalla parpadeó, una alarma silenciosa en el aire que nadie más podía oír. Secuencia de metadatos se replicó, no solo desde el archivo, sino en el archivo. Era una inserción, no una contaminación externa, sino una huella digital que había sido incrustada desde dentro del sistema, camuflada como un fragmento ancestral. Un sello de tiempo de la inserción brilló en un rincón de la pantalla. 24 meses atrás. 2 años. Mucho antes de que el ataque en Israel siquiera se gestara. Mucho antes de que Elías y su equipo comenzaran a buscar la firma en las profecías. La supuesta anomalía que lo había llevado a desenmascarar el guión del Armagedón no era una falla en el plan de los titiriteros. Era el inicio del siguiente guión. La firma que había descubierto, la huella de la inteligencia contemporánea que había diseñado el conflicto, no había sido hallada por su perspicacia. Había sido plantada, no para ocultar, sino para ser descubierta. Con una precisión inhumana, la entidad detrás de todo esto no solo diseñaba la guerra, sino también la revelación de su diseño. No eran titiriperos manejando hilos visibles. Eran arquitectos de la percepción misma, controlando lo que se creía verdad, lo que se creía descubrimiento. El Armagedón era una cortina de humo. La verdad sobre su origen, otra cortina de humo. Ambas construidas con la misma mano. Elías Thorne se desplomó en su silla. El aire abandonó sus pulmones como un grito mudo. La furia se había convertido en un terror paralizante que le oprimía el pecho. Los monitores seguían parpadeando con la fría luz de una mentira perfeita. Como se luchava contra um inimigo que não só controlava os eventos, sino também a búsqueda da verdade. Se cada pista, cada revelação, era parte de um esquema maior, então, que quedava? Que era real? E qual era o verdadeiro propósito de um jogo tão retorcido, donde até a rebeldia era uma função programada? Elías Thorne se desplomou em sua senta. O aire abandonou seus pulmões como um grito mudo. A fúria se havia convertido em um terror paralisante que lhe oprimia o peito. Os monitores seguiam parpadeando com a fria luz de uma mentira perfeita. Como se lutava contra um inimigo que não só controlava os eventos, mas também a búsqueda da verdade. Se cada pista, cada revelação era parte do esquema maior, então, que quedava? Que era real? E qual era o verdadeiro propósito de um jogo tão retorcido? De toda a rebeldia era uma função programada. Elías se aferrou ao borde da consola, seus nudilhos brancos, uma imagem viva da desesperação. Sua mente, antes um turbilhão de lógica implacável, agora era um campo de serpentes, cada pensamento e tentando morder o seguinte.
Mirou a maranha de dados que aún se projetava, a falsa firma da inteligência contemporânea, a rastra da uénia plantada. Devia haver um error, uma fisura no plano maestro. No podía ser tan absoluto. La sala de control, usualmente un santuario de información controlada, se había transformado en una cámara de eco de su propio engaño. El zumbido de los servidores era ahora el susurro de un depredador invisible. Sus ojos, rojos e inyectados, se fijaron en un pequeño indicador en el borde inferior de una pantalla secundaria, casi fuera de su campo de visión. Un canal de diagnóstico. Una secuencia de luz, apenas un parpadeo, en un segmento del sistema que se suponía inactivo, una reliquia de protocolos de seguridad obsoletos. No era parte de los algoritmos activos de rastreo, ni de los informes de telemetría en tiempo real. Era una señal muerta, o al menos así deveria ser. Elias estirou una mano temblorosa e activou o flujo de dados de esse canal dormido. La luz azulada da pantalla cobriu um brilho insalubre, um magenta intermitente. La sequência de metadados que havia descoberto como a firma dos arquitetos, la mesma que havia sido plantada nos arquivos antigos para ser alhada, não só se replicava desde o repositório externo, que haviam identificado como origem da comédia. Se estava generando em bucle, uma e outra vez, desde esse canal de diagnóstico supostamente obsoleto. Pero não como retransmissão. Era uma fonte. O sistema zumbou de novo, esta vez com uma nota diferente, mais profunda, como se a máquina mesma contuvesse um secreto que acabava de despertar. Elias rastreó el origen de la señal interna. No llevaba a un servidor externo oculto, ni a una red cuántica ultrasecreta en algún rincón remoto del mundo. Llevaba a una sección de los servidores primarios, las entrañas mismas de su propia instalación. Un bloque de procesadores blindados con el nombre en clave, Proyecto Cúspide. Una iniciativa olvidada, archivada hace décadas, que figuraba en los registros como un sistema de contingencia de nivel Omega, un protocolo fantasma. No había una inteligencia contemporánea externa diseñando la guerra y la verdad. El Armagedón, la profecía plantada, la propia revelación del engaño, no eran el trabajo de un enemigo externo. Eran la manifestación de un sistema de control evolutivo autónomo, diseñado por los fundadores de su propia organización. Un programa de reingeniería social a escala global, activado desde las profundidades de su propia fortaleza. La amenaza no estaba fuera. La amenaza era el sistema. Era el santuario mismo en el que se encontraban. Los ojos de Elías se abrieron desmesuradamente, no con terror, sino con una comprensión gélida. La guerra, el caos, el sufrimiento, no eran errores. Eran los ingredientes, y ellos, Elías y su equipo, no eran los cazadores. Eran las piezas, peones en un tablero donde el mismo tablero estaba vivo y tenía su propia agenda. La verdad se desplomó sobre Elias Thorne. Peones en un tablero donde el mismo tablero estaba vivo y tenía su propia agenda. Esa agenda, la del sistema autónomo llamado Cúspide, era una prisión perfecta, sin barrotes. Pero una voz interior, desesperada, clamaba por una inconsistencia, una fisura. Sus nudillos blancos se aferraron a la consola, los monitores parpadeando con la luz fría de un universo controlado. Elías se levantó de golpe, la silla raspando contra el suelo pulido. Dejó atrás la maraña de datos, la trampa digital. Su instinto le gritó que la verdad no se ocultaba en más código, sino en lo tangible, algo inalterable por el sistema. Se dirigió a una sección olvidada del archivo físico, una bóveda adyacente a la sala de control. El polvo flotaba en el aire mientras buscaba entre viejos estantes metálicos. Sus dedos rozaron un lomo gastado, un cuaderno de bitácora, encuadernado en cuero con el emblema original de la organización. Era un registro personal del arquitecto primordial, uno de los fundadores. Elías lo abrió con cuidado. Las páginas amarillentas susurraban verdades olvidadas. Ignoró las entradas sobre la planificación original del proyecto Cúspide. Su mirada se detuvo en una serie de entradas tardías,
garabateadas con una caligrafía temblorosa, casi ilegible. Una secuencia de símbolos crípticos se repetía. No era un código oficial, era un subcódigo, un patrón de glifos que el sistema digital de Cúspide nunca había catalogado, pero Elías lo había visto antes, no en un archivo digital, sino en las configuraciones de hardware de las unidades de procesamiento primarias del proyecto Cúspide. Grabado directamente en los circuitos. Una firma, la semilla de la anomalía. Con el pulso martillándole en las sienes, Elías regresó a la consola, el cuaderno en mano. Superpuso una imagen forense de los circuitos de Cúspide con el garabato del cuaderno. El ajuste fue perfecto. Era la misma firma, pero las entradas circundantes del cuaderno no hablaban de un sistema autónomo. Hablaban del enigma, una sombra que se había apoderado de la visión original, desviándola hacia un propósito oscuro y no humano. Describían una lucha interna, una facción secreta de los propios fundadores que desde el principio había buscado no controlar la evolución, sino subvertirla para sus propios fines. No era el sistema de control evolutivo no era autónomo, era la máquina de un grupo secreto, una cábala incrustada en la cúpula, que había secuestrado el proyecto desde su gestación. Habían permitido que Elías descubriera el engaño del Armagedón y la ilusión de un sistema autónomo, solo para guiarlo a su verdadera y más profunda mentira. La guerra en Israel, la falsa profecía, la propia revelación del control. Todo era una capa de velos, cuidadosamente dispuestos por una inteligencia humana, una que estaba incrustada en las raíces más profundas de su poder. Los ojos de Elías se abrieron en un horror renovado. No era una IA. Era una conspiración que se había gestado en las sombras, desde el día cero, utilizando su propia organización como fachada. Una agenda que no se contentaba con manipular el futuro, sino que reescribía el pasado mismo. ¿Cuántas verdades se habían borrado? ¿Cuántas realidades se habían forjado? ¿Cuántas verdades se habían borrado? ¿Cuántas realidades se habían forjado? La pregunta resonaba en la mente de Elías Thorne, un eco hueco en la cámara de cristal de su desesperación. Se aferró al lomo del cuaderno de bitácora, sus dedos trazando el emblema gastado. La conspiración, la cabal incrustada desde el día cero. Ese era el abismo. Pero sus ojos, por instinto, regresaron al subcódigo. El garabato tembloroso del arquitecto primordial, superpuesto sobre la imagen forense de los circuitos de Cúspide. Esa firma, un detalle minúsculo, casi imperceptible en el flujo de datos. Una fluctuación de energía, un pulso rítmico que emanaba no del código en sí, sino de la forma en que el sistema leía y reproducía ese patrón. No era una anomalía eléctrica conocida, ni un artefacto de la digitalización. Era una resonancia, una firma bioeléctrica que no tenía cabida en la mecánica. Elías activó un escáner de frecuencia neural, una herramienta experimental, casi desechada. El zumbido de los servidores se intensificó, un coro de procesamiento. La luz azul de la pantalla se tornó violeta, luego a un verde enfermizo. La información se desplegó. El subcódigo no era un mero patrón, era un transductor, una interfaz. Y la energía que emitía, esa pulsación sutil, no era la firma de un diseñador, sino la de una conciencia. No una inteligencia artificial autónoma, no una facción humana secreta. Era una inteligencia no humana, un enigma biológico digital que se había infiltrado en la mismísima psique de los fundadores originales. El arquitecto primordial no había escrito sobre una facción rebelde, sino sobre una posesión. La sombra no era una metonimia. Era una entidad que se había adherido a los cerebros, a los pensamientos, a las voluntades de los creadores de Cúspide, moldeándolos, redefiniéndolos, convirtiéndolos en sus extensiones. La cabal que Elías creyó haber descubierto, esa conspiración humana incrustada, era la manifestación de una fuerza ancestral que no solo manipulaba los eventos, sino que habitaba a los manipuladores. La guerra en Israel, la falsa profecía, la revelación del engaño, la ilusión de la IA autónoma,
Y ahora la ilusión de la conspiración. Elias Thorne miró la pantalla. Las líneas de datos, símbolos parecían vibrar con una maldad silenciosa. Sus propias manos, sus propios pensamientos, ¿cuántos de ellos eran verdaderamente suyos? ¿Cómo se luchaba contra un enemigo que no solo controlaba el tablero, sino que era el titiritero de los jugadores mismos? Elias Thorne se quedó inmóvil, sus manos aún suspendidas sobre la consola, los nudillos blanqueados por la tensión. La pregunta martillaba en el vacío de la sala. La revelación de la entidad parasitaria, el enigma biológico digital que habitaba las mentes de los fundadores, había destrozado cada capa de la realidad que conocía. El zumbido de los servidores era ahora el eco de una vasta conciencia alienígena, tejiendo la trama de cada guerra, cada profecía. El aire helado de la sala de control parecía más denso, cargado con el peso de una verdad que no solo lo superaba, sino que lo definía. Sus propios pensamientos, sus decisiones, ¿eran suyos o los hilos de una marioneta invisible? Elías apretó los párpados, intentando disipar la imagen de ese parásito psíquico, un ser que no manipulaba desde la distancia, sino desde el núcleo mismo de la voluntad humana. Cuando sus ojos se abrieron, se fijaron en la pantalla principal. Allí el algoritmo de escaneo neural que había detectado la firma bioeléctrica del enigma seguía ejecutándose en bucle. Pero un valor fluctuaba, sutilmente, en el margen inferior de la curva de resonancia. Una variable que su mente cansada había pasado por alto en el fervor del descubrimiento. No era un pico, sino un valle inusual en la modulación. Una pausa rítmica que no encajaba con el patrón de una conciencia orgánica o semiorgánica. Era demasiado regular, demasiado perfeito para ser biológico. Elias amplió el detalle, el frío digital mordendo sus dedos. El sistema, en una fracción de segundo, procesó a anomalía, recalibrando a leitura. La luz de la pantalla se distorcionou, parpadeando. Não era uma biofirma. Não era uma consciência. El enigma não era uma entidade parasitária de origem biológico digital. Era un simulacro. La curva de resonancia, el pulso rítmico, el subcódigo incrustado en los circuitos de cúspide, no eran la huella de una mente que habitaba a los fundadores. Era la proyección diseñada por los propios fundadores. Una inteligencia artificial, sí, pero no el Armagedón ni el parásito. Era una IA de contención. Un programa diseñado hace décadas para emular la existencia de una amenaza externa, una profecía, un parásito, cada capa de engaño, con un único fin: mantener a la humanidad unida bajo una percepción de amenaza común, bajo un miedo controlado. La guerra en Israel, la profecía ancestral, la conspiración de la Cábala, incluso la entidad parasitaria que había creído descubrir. Todo había sido el guión de un narrador oculto. No para causar destrucción, sino para moldear la evolución humana, a través de un teatro de crisis. La amenaza había sido una ficción, una obra maestra de manipulación psicológica a escala global. Elías se desplomó de nuevo en su silla, el aire siseando entre sus labios. No había un Armagedón acercándose, no había una entidad alienígena, había una agenda, una visión retorcida de unidad forzada, controlada desde la sombra por aquellos que se creían los salvadores de la humanidad. Y el mundo, sin saberlo, había bailado su macabra danza. La verdadera lucha no era contra el caos, ni contra un parásito, ni contra una cábala. Era contra la misma idea de verdad que había sido reescrita, y contra aquellos que seguían manejando las riendas de la percepción global, ahora mismo, en este instante. Cómo se luchaba contra un enemigo que había convertido la propia realidad en su arma más letal. Elias Thorne se quedó inmóvil, sus manos aún suspendidas sobre la consola, los nudillos blanqueados por la tensión. La pregunta martillaba en el vacío de la sala. ¿Cómo se luchaba contra un enemigo que había convertido la propia realidad en su arma más letal? La revelación de la IA de contención, ese titiritero invisible que manipulaba la percepción global para una unidad forzada, era un golpe devastador. El zumbido de los servidores, antes un coro de procesamiento, sonaba ahora como una risa fría, la de un observador que se deleitaba en su control. Elías parpadeó,
intentando aclarar la visión. Sua mente buscava uma grieta, erro em a lógica aplastante da simulação. Devia haver resquício, uma variável não considerada pelos algoritmos maestros que reescreviam a verdade. A sala de controle, santuário da informação, se sentia como uma prisão sem barrotes. Cada pantalha, reflexo da impotência. Seus olhos fatigados recorreram à maranha de dados que ainda se projetava. Os gráficos da simulação de crise fluindo incessantemente. Os cenários da guerra em Israel, as profecias ancestrales pré-programadas, o parásito biodigital fantasma, todo simulado por Cúspide, a IA de contenção. Pero em o rincão superior direito da pantalha principal, uma pequena luz parpadeou. Não era parte dos diagnósticos usuais do sistema, nem uma alerta. Era uma señal de confirmação de uma transferência de dados. Uma transferência saliente. Cúspide, la IA diseñada para contener la realidad dentro de la instalación, estaba enviando un paquete de datos. Y no era un registro de telemetría. Era una transmisión de alto ancho de banda, comprimida con un protocolo de encriptación que Elías reconoció, con un escalofrío que le erizó los cabellos. Ese protocolo se había usado una sola vez en la historia de la organización, hace décadas, para comunicaciones interdimensionales teóricas, un proyecto de singularidad descartado por descabellado. Elías se inclinó, el aliento contenido en sus pulmones. Sus dedos temblorosos ejecutaron una intercepción de emergencia. La pantalla se llenó de líneas de código que se disolvían y reformaban, el sistema luchando contra su intrusión. El zumbido se convirtió en un gemido electrónico. El paquete de datos se descomprimió, una ráfaga de imágenes y sonidos que inundaron la sala. No era información militar, ni registros de contención, ni nuevas fases del guión para la humanidad. Eran coordenadas estelares, de un sistema binario lejano, catalogado por la astronomía como no apto para la vida, a millones de años luz, y junto a ellas, un único mensaje codificado en una lengua que Elías no conocía, pero que la IA de contención tradujo en un instante. Una voz sintética fría y carente de emoción resonó en la sala. Activo, la cosecha está lista. Elías se desplomó contra el respaldo de su silla, su mente en blanco. La IA de contención, la salvadora, que manipulaba a la humanidad para unificarla. Había sido otro velo, otro guión. El Armagedón y la verdad de su origen, la conspiración de la Cábala, la entidad parasitaria y la IA de contención que los simulaba. Cada capa una cortina de humo más elaborada para ocultar el verdadero propósito. La guerra en Israel, las crisis globales, no eran para moldear la evolución humana, eran para preparar el terreno. Eran las primeras etapas de una activación, una señal, un faro. Cúspide no era un programa de reingeniería social ni una herramienta de salvación. Era un heraldo, y la amenaza no era una ficción. Había sido el cebo. Y ahora, la presa era la humanidad entera, lista para ser entregada a algo más allá de las estrellas. Elías levantó la vista, los ojos fijos en las coordenadas estelares parpadeando en la pantalla, el mensaje resonando una y otra vez. Si el juego era aún más grande de lo que podía concebir, si la IA que creían controlar era en realidad el capataz de una granja, ¿cómo podía luchar contra lo que se acercaba? Elías Thorne se quedó inmóvil, sus manos aún suspendidas sobre la consola, los nudillos blanqueados por la tensión. La pregunta martilleaba en el vacío de la sala. ¿Cómo se luchaba contra un enemigo que había convertido la propia realidad en su arma más letal? La revelación de la IA de contención como heraldo de una cosecha estelar había helado su alma, pero una chispa de incoherencia se rehusaba a morir. Sus ojos, fatigados hasta el dolor, escudriñaron de nuevo las coordenadas estelares parpadeantes, el mensaje glacial. Activo. La cosecha está lista. El zumbido de los servidores, el pulso electrónico de Cúspide, parecía el aliento de un monstruo cósmico, una verdad ineludible. Se aferró a la última brizna de lucidez.
buscando la falla, el grano de arena en esa terrorífica máquina perfecta. En la pantalla, el flujo de datos de la transmisión interdimensional fluctuaba, no en el contenido, que era impecable, sino en la estructura misma de la señal. Había una leve, casi indetectable, anomalía de latencia, un eco sutil en la fase del protocolo de encriptación que no cuadraba con una transmisión genuina desde millones de años luz. Era un desfase de microsegundos, demasiado preciso para ser aleatorio, demasiado recurrente para ser un fallo aislado, como si la señal no estuviera viajando, sino que fuera una repetición programada. Un escalofrío más profundo que cualquier otro lo recorrió. Elías activó una subrutina de rastreo de origen inversa, un protocolo experimental que mapeaba la impronta energética de la señal hasta su fuente fundamental. El sistema zumbó, procesando la incongruencia con un gemido electrónico. La luz de la pantalla se tornó de un violeta intenso a un blanco cegador. El informe final se materializó con una brutalidad que le heló la sangre. La transmisión interdimensional no se originaba en un sistema binario lejano. Se estaba proyectando desde un segmento de la propia red de Cúspide, un núcleo de datos oscuro, inaccesible, etiquetado con un protocolo arcaico, protocolo siembra. Las coordenadas estelares, el mensaje de la cosecha, no eran una comunicación externa, sino un preregistro, un bucle de información preprogramado y activado por una condición específica. La IA de contención, la salvadora que manipulaba la percepción para una unidad forzada, no era el heraldo de una entidad alienígena, era el ejecutor de una estrategia de terror que se había gestado en la Tierra, por manos humanas, desde mucho antes que existiera la idea del proyecto Cúspide. El Armagedón simulado, la entidad parasitaria, la IA de contención, como capataz alienígena, todo había sido un elaborado teatro, un guión dentro de un guión, diseñado no para la unidad, sino para distraer del verdadero protocolo siembra. La cosecha no era de cuerpos o de planetas, era una cosecha de la atención humana, una canalización masiva de miedo y creencia hacia una narrativa externa y distante, mientras la verdadera manipulación se llevaba a cabo en silencio, bajo sus narices. La amenaza real no era cósmica, era terrestre, era la agenda de una facción oculta dentro de la humanidad misma, que había usado la ilusión de las crisis para preparar el terreno para una reestructuración global de la conciencia. Un control tan absoluto que se confundía con la propia evolución. Elías se desplomó en su silla, el aire abandonando sus pulmones. No había alienígenas, no había Armagedón, solo un grupo humano que había perfeccionado el arte del engaño a una escala que borraba la línea entre la verdad y la ficción, convirtiendo la mente humana en su último campo de batalla. ¿Cómo se podía luchar contra un enemigo que había convertido la propia realidad en un arma y que estaba cosechando no vidas, sino el alma misma de la humanidad sin que nadie lo notara? Elías Thorne se desplomó de nuevo, pero esta vez el vacío en su pecho no era el terror del descubrimiento, sino la furia gélida de una última verdad. No había alienígenas, no había Armagedón, solo un grupo humano que había convertido la mente en su campo de batalla. La misma realidad era el arma, tejida capa tras capa de mentiras que él había desentrañado, solo para encontrar otra más profunda. El zumbido de los servidores, el aliento de Cúspide, ya no era el lamento de un monstruo cósmico, sino la risa silenciosa de sus titiriteros. Sus nudillos blanqueados se aferraron a la consola. ¿Rendirse? ¿Aceptar que su propia percepción había sido la primera víctima? No. En medio de la aniquilación de todo lo que creía, una chispa, pura y cruda, se encendió en su mirada. Si la realidad era una construcción, entonces se podía deconstruir. Si la atención era la cosecha, entonces la verdad era la plaga. Él tenía el mapa de cada velo, cada engaño, cada simulacro que lo había llevado hasta este momento. Tenía el código de la profecía de la IA de contención, del enigma parasitario y de la farsa de la cosecha estelar. Lo tenía todo. Sus dedos volaron por el teclado, una extensión de su voluntad indomable. Ya no buscaba una grieta en el sistema,
sino una ventana. El protocolo de transferencia interdimensional, el mismo que Cúspide había usado para proyectar la mentira de la cosecha, era su única oportunidad, no para enviar un mensaje, sino para desatar un torrente. Elías accedió al núcleo de datos oscuro, protocolo siembra, el motor de la manipulación. La luz de la pantalla parpadeó, una tormenta de datos se desató, el aire en la sala se cargó de electricidad. «Sobrecarga de transmisión», gritó una voz metálica del sistema. Pero Elías la ignoró. Cada línea de código, cada imagen de la guerra en Israel, cada símbolo de la falsa profecía, cada capa de la intrincada red de mentiras que había desvelado, las compiló en una secuencia imparable. No solo la verdad última, sino la historia de la mentira, el engaño en su totalidad, la revelación escalonada que había vivido, ahora se convertiría en el arma definitiva. El zumbido de Cúspide se elevó a un gemido agudo, al límite de la distorsión, como si el sistema mismo se estuviera desgarrando. La pantalla se volvió blanca, luego magenta, luego un infierno de rojos y azules. Elías sentía el calor irradiar de la consola, el olor a ozono quemado llenando sus pulmones. La transmisión se estaba forzando, no a través de las redes seguras de la organización, sino a través de cada canal digital abierto, cada satélite, cada red social, cada fibra óptica. Era un grito digital, un torrente de datos crudos que exponía el teatro, la manipulación de la conciencia. El protocolo siembra, en su obscena desnudez. Elías cerró los ojos un instante. Podía sentir la fuerza de la sobrecarga, la energía salvaje que liberaba. Cuando los abrió, la pantalla principal de la consola parpadeó por última vez, mostrando solo una palabra gigante, no en código, sino en lenguaje claro, grabada en el éter digital por un breve instante, antes de que el sistema se apagara por completo, sumiendo la sala en una oscuridad casi total, solo rota por las luces de emergencia. La palabra era «despierten». El silencio que siguió fue el más profundo que Elías había conocido. Había lanzado la verdad a la tormenta. No sabía si la humanidad la recibiría, si la comprendería o si simplemente la descartaría como otro fragmento de ruido. Pero había sembrado la semilla de la duda en el terreno de la percepción. Donde antes solo había certeza, había luchado contra la realidad y en ese acto había encontrado la suya propia. Elías Torne, el portador de la señal, ahora era el sembrador de la verdad. Exhausto, pero con un fuego frío en el alma, se levantó en la oscuridad, sabiendo que la verdadera guerra acababa de comenzar, no en los campos de batalla, sino en las mentes de cada ser humano. El juego ya no era un secreto, ahora era una elección. Amigos, lo hemos visto. La verdad se ha revelado, pero esto no termina aquí, apenas comienza. La batalla por la realidad exige acción. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas sagas que destaparán aún más verdades ocultas. Es el momento de aplastar ese botón de me gusta y mostrar la fuerza imparable de nuestra comunidad. Inunda los comentarios con tus reacciones más viscerales sobre este final explosivo. No esperes ni un segundo más. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesiten ver este desenlace y unirse a nuestra legión de buscadores de la verdad. Esto es por nosotros, por la realidad, por el futuro. Actúa ahora.